Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Polémica por el llamado del expresidente Trump a anular la Constitución estadounidense. Rusia bombardea a Ucrania cuando entra en vigencia un veto a su producción de petróleo. Además, violaciones a la libertad religiosa ponen a Nicaragua y Cuba en la lista negra de Estados Unidos. Y Brasil avanza en el Mundial de Qatar al vencer cómodamente a Corea del Sur. ¿Qué tal? Bienvenidos. Desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día. Comenzamos con la polémica que ha desatado el nuevo llamado del expresidente Donald Trump a revocar la Constitución de Estados Unidos. Nos conectamos a esta hora con Jorge Agobián en la Casa Blanca. Jorge, ¿qué llevó al exmandatario a enviar este mensaje y cómo ha sido recibido en el país? Yasmín, ¿qué tal? Supuestamente es una investigación interna de la red social Twitter que habría encontrado que durante la campaña electoral de 2020 hubo mensajes que tuvieron más prioridad de ser mostrados al público en esa red social que a otros. Eso llevó al expresidente Donald Trump a emitir este mensaje a través de su propia red social, aunque también hay que destacar que durante la jornada de este lunes emitió otro mensaje en el que dice que eso no fue lo que quiso decir. A todas estas, la Casa Blanca ha reaccionado. La portavoz del presidente Joe Biden dijo que cada presidente y que cada miembro del Congreso debe responder a su juramento a defender la Constitución de Estados Unidos. Aún luego de anunciar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, el exmandatario Donald Trump mantiene su argumento infundado de que las elecciones en las que perdió fueron fraudulentas. En un mensaje publicado el fin de semana en su propia red social, el republicano sugirió la terminación de partes de la Constitución. Así, él podría regresar al poder. Un fraude masivo de este tipo permite la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso aquellos inscritos en la Constitución. Pero este lunes aseguró que eso no fue lo que quiso decir, insistiendo en la premisa falsa de fraude. Lo que dije fue que cuando hay fraude y engaño masivo y extendido, como se ha demostrado de manera irrefutable en las elecciones presidenciales de 2020, se deben tomar medidas de inmediato para corregir lo equivocado. Los comentarios fueron condenados el sábado y este lunes por la Casa Blanca. Un pequeño grupo de republicanos, entre ellos el ex compañero de fórmula de Trump, Mike Pence, también criticó las declaraciones. El principal líder republicano de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, indicó durante una entrevista con la cadena CBS que está vehementemente en desacuerdo con la idea. Trump ha hecho 1000 declaraciones con las que no estoy de acuerdo. Y creo que la gente ciertamente va a tomar en consideración una declaración como esta al evaluar a un candidato. Por su parte, el ex asesor de seguridad nacional del expresidente, John Bolton, llamó a no apoyar a Trump en la contienda primaria que arrancará en enero de 2024. Destacable que John Bolton anunció hace tan solo minutos a través de su cuenta en la red social Twitter que, si voy a citar, si los candidatos presidenciales republicanos actuales no repudian a Trump, estoy preparado para participar en la carrera presidencial. Un nuevo candidato se sumaría a esta contienda de candidatos republicanos rumbo a la Casa Blanca en 2024. A la par de todo esto, también hay que destacar que el expresidente Donald Trump tiene hasta el momento varias investigaciones judiciales, una de ellas o varias de ellas sobre sus denuncias infundadas de fraude en las elecciones de 2020. Yasmín, vuelvo contigo. Gracias, Jorge, por este reporte. Bien, y Rusia lanzó una nueva serie de misiles contra Ucrania luego de que Estados Unidos y la Unión Europea impusieran un embargo a la producción de petróleo del Kremlin. El veto, que entró en vigencia este lunes, podría afectar hasta el 90% del comercio de crudo de ese país, según expertos. José Pernalete con el reporte.
La Unión Europea activa un veto al petróleo ruso como parte del embargo de países del bloque por las acciones del Kremlin a Ucrania. La severa decisión embarga las importaciones petroleras provenientes de Rusia, impacta en los transportes marítimos de crudo ruso y prohíbe que este combustible sea vendido a terceros países a un precio superior a $60 por barril, una medida acordada por las naciones del G7. Queremos reducir los ingresos que Putin obtiene de su petróleo, porque está financiando su guerra bárbara y todas las atrocidades que los rusos están cometiendo en Ucrania. También en un diálogo cercano con nuestros socios transatlánticos, ellos también nos están preguntando y estamos de acuerdo en que no deberíamos perturbar los mercados petroleros internacionales. Este lunes, tras el veto impuesto, Moscú arremetió contra Ucrania en un ataque de misiles en varias ciudades de la nación invadida. El gobierno ucraniano dijo que se registraron víctimas. Por su parte, Rusia anunció que no reconoce ningún tope al precio de su crudo y que prepara una respuesta. La economía de la Federación Rusa tiene el potencial necesario para satisfacer plenamente todas las necesidades y requisitos en el marco de la operación militar especial y tales medidas no afectarán esto. De acuerdo con expertos, la severidad de las sanciones dependerá de la voluntad de los compradores asiáticos. China e India han expresado que seguirán comprando petróleo a Rusia tras el embargo. Moscú es el mayor proveedor de petróleo en China. José Pernalete, Voz de América. Estados Unidos incluyó a Nicaragua y a Cuba en una lista de países que violan la libertad religiosa. El Departamento de Estado informó que podría tomar medidas contra los gobiernos de estas naciones, argumentando amenazas a la estabilidad política y la paz. Donaldo Hernández nos informa. Nicaragua se convirtió en un país hostil para ejercer la libertad religiosa, según lo denunció el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado. En algunos casos, sofocan la libertad de religión o de creencias de las personas para aprovechar las oportunidades con fines políticos. Razón por la que Estados Unidos incluyó a Nicaragua en una lista de naciones que violan sistemáticamente la libertad religiosa, junto a Cuba, China, Rusia, Corea del Norte y otros países. Aunque el gobierno de Nicaragua no se ha referido a esta denuncia, el mandatario Daniel Ortega ha expresado que la Iglesia Católica es una dictadura que ha intentado derrocarlo. Una institución como la Iglesia Católica, utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. La socióloga Laura Fuentes atribuye la postura de Ortega contra el clero a la denuncia de la Iglesia Católica sobre la situación política, social y de derechos humanos que vive Nicaragua. Finalmente, pues parte de la labor de iglesias cristianas, iglesia católica, se supone que tiene que ver con la denuncia de atrocidades contra los derechos humanos, contra la dignidad, la integridad de las personas. En Nicaragua hay 10 religiosos bajo arresto, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Decenas de venezolanos permanecen en Guatemala sin documentos y sin recursos para continuar su éxodo hacia Norteamérica. Eugenia Sagastume nos trae algunos testimonios sobre las razones que los llevan a permanecer o a emprender el camino de la migración. Realmente nos encontramos atrapados acá en este país porque de verdad nosotros queremos subir hacia los Estados Unidos y de verdad se nos ha hecho muy imposible. Como Carlos, la historia se repite para decenas de venezolanos en Guatemala. Está difícil la cosa porque nos quedamos en la calle y pasamos necesidades y trabajo. Estos dos venezolanos piden dinero en un semáforo para sobrevivir. No continuaron su camino por falta de recursos y sobre todo debido a los cambios anunciados por el gobierno de Joe Biden para admitirlos en la nación norteamericana. Mucha gente de los que estaba caminando se enteró en la selva del Dairén o en la vía marítima y pues se quedaron varados. La embajada ha apoyado a quienes retornan voluntariamente a su país, pero considera que los cambios anunciados por Estados Unidos fueron demasiado rápidos, tomando por sorpresa a miles de migrantes.
que se ha debido pues tener una organización mucho más efectiva. Mientras tanto, los migrantes piden apoyo del gobierno y el pueblo guatemalteco. Que cualquier oportunidad de trabajo que tengan, sabe cómo somos nosotros los venezolanos, cariñosos y trabajadores. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, las solicitudes de refugio de venezolanos en Guatemala incrementaron en un 50% a partir del mes de septiembre, sumando 119 solicitudes durante 2022. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En Qatar se sigue aclarando el panorama cuando el Mundial de Fútbol entra en su tercera semana. En vivo nos enlazamos con nuestros enviados especiales Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi para que nos actualicen con los últimos resultados. Compañeros, bienvenidos. Hola Yasmi, ¿cómo te va? Buenas noches para ti y para todo el mundo. Así es. Se siguen aclarando las cosas. Aquí Brasil volvió a ser Brasil, volvió a ser potencia, el candidato al título nuevamente. Le faltó o le sobró 45 minutos para derrotar a Corea del Sur. Fue 4-1 contundente, iba 4-0 en los primeros 30 minutos. Sinceramente Brasil jugó un partidazo, se repuso de la caída en fase de grupos ante Camerún. Más temprano Croacia y Japón empataron a 1. Entonces siguieron jugando el tiempo extra y debieron definir el pase a cuartos de final mediante tiros del penal. Es la primera vez en este mundial que esto sucede. Finalmente pasó Croacia, que vuelve a ser candidata, es la subcampeona del mundo de Rusia 2018. Entonces Brasil y Croacia avanzan y se enfrentarán en la próxima fase. Pero como ustedes saben, no es solo fútbol este mundial. De hecho, Yasmín, Nelson, esta copa es también personas, historias, experiencias. Y de hecho, hemos podido entrevistar a una freestyler de Dinamarca, originaria de Irán, que hace cosas increíbles y que ha hablado con nosotros para contar su experiencia, su vida. Y vamos a ver esta historia personal de Amiri Asghari. El Mundial en Qatar es también una grandiosa oportunidad para conocer personas muy interesantes. Una de ellas es Maimi Asghari, joven danesa de origen iraní, quien gracias a su destreza con la pelota quiere demostrar que ser musulmana no impide disfrutar del fútbol. No cambies tú, solo cambia el juego, y es tan importante. Desde los 10 años, Asghari lleva su hijab, el velo que usan muchas devotas del Islam. Fue invitada a Qatar por los organizadores del Mundial de Fútbol. La joven se volvió popular en las redes sociales con las acrobacias que aprendió a hacer desde 2018, después de una vida jugando al fútbol. Fue difícil para mí estar sola, sentir que nadie me entiende y ahora podría marcar el camino para la próxima generación o incluso más allá. Así que las chicas más jóvenes se sienten como, hay alguien que conoce el dolor por el que hemos pasado y si ella pudo lograrlo, yo puedo lograrlo. Ahora Asghari tiene 500,000 de seguidores en TikTok y espera que la popularidad la ayude a romper los estereotipos sobre las musulmanas. Creo que se lo merece porque trabajó muy duro por ello. Recuerdo cuando éramos pequeñas, entrenaba todos los días frente a nuestros apartamentos. Crecí en un país donde soy una minoría, la mayoría de mis compañeros de equipo son daneses. No significa que tenga que ser como ellos, no significa que tenga que cambiar mi aspecto y teñirme el cabello rubio para parecer a ellos. Puedo cambiar el juego para poderme integrar. Al final el mensaje de Asghari es claro. No importa la raza, sexo o religión, todos pueden jugar al fútbol y disfrutarlo. Volvemos al fútbol. Mañana Marruecos, el único representante que queda del continente africano, enfrentará a España en un juegazo. Créanme que va a ser así. Y después tendremos la chance de ver al jugador mejor pago del mundo, porque va Cristiano Ronaldo con Portugal enfrentando a Suiza. ¿Por qué digo esto? Porque Cristiano acaba de cerrar un pase para jugar con los vecinos aquí en Arabia Saudita por $100 millones al año. Y decimos que si gana Marruecos, aquí es la locura. Mañana nos vamos a contar porque es como si ganan una final, mirando cuando pasaron el grupo lo que ocurrió. Entonces vamos a ver.
Una gran oportunidad también para ver si el CR7 marca su 6º gol en un mundial. Gracias, compañeros, por este reporte. Bien, y si usted quiere estar enterado de todo lo que sucede en esta Copa Mundial más allá de la cancha, visite nuestra sección especial La Boa en Qatar en www.vozdeamerica.com. O también puede escanear el código QR que está viendo en este momento en pantalla para ir directamente a nuestro sitio web. En Nueva York, un grupo de hispanos se unieron en esta temporada decembrina para asistir a decenas de familias necesitadas. Ángela González nos trae la historia. Sin importar el clima o las condiciones, un grupo de hispanos se reúne los fines de semana con una sola finalidad: ayudar a los más necesitados, en particular en esta temporada de fin de año que llega con una canasta familiar encarecida y miles de nuevos migrantes buscando un futuro en este país. Sí, el frío es así, pero los voluntarios tenemos que estar a toda hora, sea en el frío o en el calor, no nos impide estar. Lo importante es estar cumpliendo nuestra labor de voluntario. Para Amado, el significado de dar sin esperar recibir cobró más valor cuando sobrevivió a la pandemia. Yo estoy vivo de milagro y por eso mismo yo le vengo. Yo desde que salí del hospital yo me metí a ser voluntario en la jornada, porque para agradecerle a Dios por dejarme vivir todavía, porque yo me enfermé con lo del COVID. Yo estuve hospitalizado 15 días, más una semana en la casa, se fueron 3 semanas. Comida, ropa de invierno y productos de primera necesidad se encuentran entre los artículos con más demanda. En este centro comunitario, otro grupo de jóvenes, muchos latinos, recolectan estos artículos para darlos a aquellos que tienen poco. Es importante estar ayudando a la comunidad en estos tiempos, especialmente que estamos viendo personas buscando asilo. Pese a la buena voluntad de estas brigadas de esperanza, esta vez reparten menos donaciones, que dicen han disminuido en parte por el incremento de los precios en general. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Familiares de víctimas del conflicto armado en Colombia llegaron a la capital estadounidense buscando reparación para cerca de 6.400 civiles que en el 2008 fueron asesinados y luego presentados como guerrilleros por militares de ese país. Diva Lizeth Cash nos da los pormenores. Estas fotos enterradas en la tierra representan un proceso de sanación que hicimos tratando de curar las heridas que nos causaron con los crímenes de nuestros familiares. En el 2008 sucedió el horror en Colombia cuando jóvenes empezaron a desaparecer bajo falsas promesas de trabajo y posteriormente aparecieron en lugares muy lejanos de sus tierras como guerrilleros muertos en combate. Con fotografías de su entierro y telas bordadas a mano, el colectivo Madres de Falsos Positivos o MAFAPO llegó a Washington para hablar de las 6.402 personas asesinadas. El Ejército Nacional de Colombia en audiencia pública reconoció esta práctica sistemática. Carlos Mora, un ex sargento asilado en Estados Unidos, fue el único militar que denunció esa estrategia que ayudaba a premiar y ascender a altos militares. De que estaban los paramilitares les entregaban personas a los militares o armamento para que mataran personas y, como se decía en ese tiempo, las legalizaran, porque pues no se hablaba de falsos positivos, se hablaba de legalización. Voluntarios de varios países se han unido para ayudar a esta red de familiares a encontrar verdad, justicia y reparación integral, difundiendo las circunstancias que rodearon esos asesinatos. Algunos eran tallas que no eran, otras eran botas que estaban nuevas y que estaban puestas al revés. Entonces, de esos eventos se ha venido haciendo. Los performances también se hicieron a nivel internacional. Después de Estados Unidos, MAFAPO Tour continuará la gira por Europa el próximo año. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. El FBI investiga el origen de los apagones en 2 subestaciones eléctricas que resultaron dañadas por disparos en el condado Moore, en Carolina del Norte. Aún no se ha determinado si se trató de un acto delictivo. Lo que sí se sabe es que los hechos dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad en medio de temperaturas heladas. Los funcionarios declararon este estado de emergencia y toque de queda. Además, las escuelas del condado estuvieron cerradas hoy lunes.
El volcán Mauna Loa de Hawái, el más activo y grande del mundo, continúa en erupción y su lava se está acercando cada vez más a la carretera principal de la Isla Grande. Según un video publicado por el Observatorio de Volcanes de Hawái del Servicio Geológico de Estados Unidos, la agencia había informado el viernes que no se estima a ciencia cierta si la lava finalmente impactará la carretera, aunque hace algunos minutos se conoció que la lava está a unas 2 millas de dicha carretera. Mientras tanto, el Mauna Loa de Hawái continúa impresionando a residentes y turistas quienes suben a una colina con la esperanza de ver la erupción. Y en Colombia, la temporada de lluvias generó una tragedia en el departamento de Risaralda, donde una luz de tierra ha dejado al menos una veintena de muertos y numerosos heridos. Jair Díaz nos informa que los organismos de rescate continúan en el área con la esperanza de encontrar personas con vida. Estas imágenes relatan la tragedia que vive Colombia luego de que una luz de tierra sepultara un autobús en una vía cercana al municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, que dejó un elevado saldo de vidas. Con tristeza, debo anunciar que hasta el momento 27 personas, incluyendo 3 menores, han perdido la vida en la tragedia de Pueblo Rico, Risaralda. Solidaridad con las familias de las víctimas. Tendrán un acompañamiento integral por parte del gobierno nacional. La temporada de lluvias que se presenta en el país andino a raíz del fenómeno de la Niña fue una de las causas del deslizamiento. Las labores de rescate en la zona continúan. Según las autoridades, aún hay personas atrapadas. Para poder ingresar al vehículo, estamos hablando del bus de Presa Arauca. Lo que se nos ha informado es que hay 3 personas con vida, una de ellas una menor que está atrapada o abrazada a su madre, que desafortunadamente falleció. No es fácil porque además el clima no nos ayuda. Más de 10 heridos permanecen en los hospitales cercanos a la zona del desastre. Todos alerta, estamos todo el personal a la espera de que se pueda presentar. Los cuerpos de las víctimas están siendo trasladados al Coliseo del municipio de Pueblo Rico para su respectiva identificación. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. John Leguizamo regresa a la pantalla grande y esta vez como un villano navideño en la película Noche de Paz. Verónica Villafañe nos trae la historia. En Noche sin Paz, John Leguizamo es el líder de un grupo de mercenarios que invade una mansión y toma una familia rehén en Nochebuena para apoderarse de $300 millones en su caja fuerte. Pero no contaban que Papá Noel llegaría al rescate. Yo odio las películas navideñas. Las encuentro muy cursi. Esta película es una película anti-navideña. John dice que disfrutó trabajar con David Harbour. Este hombre trae tanta profundidad, tanto humor y tan natural enfrente de la cámara que a veces yo creía que estaba trabajando con el Papá Noel real. Eres actor. Con el Papá Noel real. ¿Qué es lo que más te satisface? De estar 40 años en Hollywood, ahora la actuación me viene muy naturalmente, pero escribir es lo que me trae la más satisfacción, yo creo, porque yo puedo cambiar la narración del latino en los Estados Unidos. ¿Crees que ha mejorado un poco esa narrativa negativa de los latinos? Yo no creo que es tan negativa, sino que no existimos. Yo prefiero estar negativo enfrente de la pantalla que estar ausente. Y es la ausencia que me fastidia y que me hiere. John logró sobresalir en Hollywood y conseguir roles jugosos, pero muchos otros actores hispanos no. Y critica que los latinos constituyen el 20% de la población en Estados Unidos, pero no tienen la misma representación en el cine. Somos menos de 2% de los protagonistas y eso no está bien. Eso es lo que yo quiero que cambie, que nosotros seamos 20% de los protagonistas, 20% de los ejecutivos, 20% de las películas y no estaré feliz hasta que lleguemos a ese punto. Come on. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Bien, pues con John Leguizamo y Noche de Paz nos despedimos por hoy. Nosotros nos vemos en nuestra siguiente emisión el día de mañana. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.
Radio Caracas Radio presentó Voz de América.